Marcos 10, 17 al 31. Ustedes se estarán preguntando, pastor, ¿se saltó los versículos? No, no me salté los versículos, simplemente porque el próximo domingo hay bautismos, así que ahí voy a tomar los versículos que corresponden a Jesús y los niños. O sea, no hay nada al azar aquí, hermanos. No, no juzgue usted. Bien, eh, tenemos entonces este precioso pasaje y el título de este sermón es Solo Dios es bueno, solo Dios es bueno. Y ruego al Espíritu Santo que tome nuestros corazones y nuestras mentes para concentrarnos justamente en esta doctrina, en este tema que está en este pasaje. Solo Dios es bueno. Si tiene su Biblia, siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Dios bendiga su palabra. Te invito a inclinar tu rostro y juntos rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu para meditar en ella. Buen Padre Celestial, como hemos sido exhortados en esta mañana, tú eres santo de nosotros pecadores, tú eres justo, Señor, y nosotros fallamos. Tú eres bueno, Señor, y nosotros somos malos. Padre Celestial, aún así, somos tu pueblo redimidos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y eso, Señor Dios Todopoderoso, es tan grato, tan pleno, tan satisfactorio para estar delante de ti. Así que como hijos tuyos ahora te rogamos que tu gracia sea con nosotros para poder adorarte, Señor, mientras escuchamos, para poder bendecirte, Señor, y meditar en tu palabra mientras escuchamos la exhortación de ella. Habla nuestras vidas, Señor. Derriba nuestros argumentos humanos, derriba nuestros argumentos mentales que por mucho tiempo hemos alojado
con respecto a nuestra propia moralidad, nuestra propia justicia, Señor, y que solamente podamos contemplar tu hermosura, tu justicia, tu belleza, tu bondad. Padre Celestial, lucha por nosotros y danos corazones y oídos y mentes para poder, Señor, bendecirte como es digno de tu santo nombre en este día. Tu bendición, Señor, repose con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, con los adultos, con cada uno de los presentes en este lugar y con aquel que viene por primera vez también. Que tu misericordia le alcance en tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando hemos escuchado a Jesús predicar, cuando hemos escuchado a Jesús enseñar, cuando escuchamos a Jesús hablar y enseñar la palabra de Dios, inmediatamente nosotros nos damos cuenta de algo, que Jesús predica, que Jesús enseña de una forma en que la salvación es imposible para el hombre. Jesús predica, enseña y exhorta de una manera en que claramente al hombre le queda muy claro el mensaje de que la salvación por sus propios méritos, por su propia fuerza, es imposible. Jesús predica de esta forma siempre para eh, hacer notar y ver la debilidad del poder humano. Jesús no da espacio para el mérito propio. Jesús no da espacio para la bondad del hombre. Siempre la predicación de Jesús centra al hombre y coloca al hombre delante de Dios. Siempre la enseñanza de Jesús revela la incapacidad del hombre para autosalvarse o automejorarse. Ese es un distintivo típico de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Como predicador, Jesús es efectivo. Como predicador, Jesús es efectivo en disminuir tus méritos. Es la especialidad de Jesús. Jesús es especialista en disminuir los méritos humanos y mostrar al hombre en su completa y absoluta bancarrota moral y espiritual. El mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. El mundo tiene sus estándares de bondad definidos según su propia moralidad y éxito social. Pero ¿qué nos dice Jesús del bien? ¿Qué es lo que Jesús nos dice de lo bueno? El mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. El mundo tiene otros criterios para decir, sí, esta es una buena persona, sí, este es un buen padre, sí, esta es una buena madre, sí, este es un buen trabajador, sí, este es un buen hijo. El mundo, ¿qué criterios usa para calificar de bueno algo? Sus propios estándares, sus propios modelos de justicia, su propia moralidad. Incluso utiliza también el estándar del éxito social para decir, no, esta es una buena persona porque lo ha logrado o es bueno. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús nos dice que solo Dios, ponga atención en esto, solo Dios es la medida completa de todo lo que es bueno. Solo Dios es la medida completa de todo lo que es bueno. Por lo tanto, cuando el Evangelio nos notifica de que solo Dios es la medida completa de todo lo que es bueno, usted y yo quedamos inmediatamente fuera, descalificados. Si alguna vez usted soñó con ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen esposo, compárate con ese marco de bondad suprema y quedas absolutamente descalificado, fuera. Pero ya ustedes notan que constantemente usamos este lenguaje, incluso los cristianos. No, si es una buena persona. No, si es un buen esposo. No, si es un buen marido. No, si es un buen hijo. No, si es bueno, es bueno, es bueno. Y entendemos que en cierto sentido nos estamos refiriendo a ciertas cualidades de aquella persona en las cuales podríamos confiar. Pero si pensamos bíblicamente
y espiritualmente, ¿cómo te consideras tú? ¿Cómo te consideras delante de Dios? ¿Puedes tú llenar la medida de lo que es bueno? No puedes, no podemos. Solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Toda la excelencia moral, toda la excelencia moral que sustenta la realidad de nuestro universo se encuentra en Dios. Él sustenta la realidad. Él llena la realidad. Él da sentido a la realidad. Su bondad, por causa de su bondad, como dice el Salmo 104, todas las criaturas son sostenidas. Por causa de su bondad, todas las criaturas son sostenidas. Y es por esa bondad, que los pecadores pueden ser salvos por gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué Dios salva? ¿Por qué Dios perdona? ¿Por qué Dios redime? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno y porque sus misericordias son para siempre. Él es bueno. Tú no. Tú no lo eres. ¿Te das cuenta? Jesús es esta clase de predicador efectivo. Jesús es esta clase de predicador especialista en contrastar la naturaleza del hombre con la naturaleza gloriosa del ser de Dios. Así comienza el Evangelio, hermanos. El Evangelio no es un informe de lo que tú y yo podemos hacer para agradar a Dios y tal vez con eso recibir el bien de Dios. No. El Evangelio nos enseña que todos venimos a Dios llorando, clamando, gimiendo, sin méritos, sin justicia, sin bondad en nosotros, sin nada bueno, sin nada bueno. Y ahora hemos aprendido en el Evangelio de Marcos que a Jesús llegaron muchas personas. Muchos llegaron a los pies de Jesús corriendo. Muchos afligidos llegaron a los pies de Jesús. Y simplemente podemos recordar que a los pies del buen Jesús llegaron prostitutas. Ahí recordamos una mujer prostituta que con sus cabellos y con sus lágrimas limpió los pies hermosos de nuestro Señor Jesucristo. A los pies de Jesús llegaron prostitutas. A los pies de Jesús llegaron enfermos clamando por sanidad. A los pies de Jesús llegaron leprosos. A los pies de Jesús llegaron endemoniados. A los pies de Jesús, a los pies del buen Jesús, llegó toda clase de pecadores. Pero, hay un pero. Ninguno tan confiado de su propia bondad como este joven. ¿Nota el contraste? Muchos pecadores llegan clamando, gimiendo, muchos pecadores llegan convencidos de su miseria, de su maldad, de su pobreza, de su incapacidad, pero ninguno llegó tan confiado de su propia bondad como este joven rico. Este joven rico llega a los pies de Jesús, llega rápidamente a los pies de Jesús, confiando en su bondad y le dice, Maestro bueno. Solo dime qué es lo que tengo que hacer para recibir la vida eterna y lo haré. ¿Te das cuenta la soberbia? ¿Te das cuenta el engaño de la naturaleza pecaminosa? Eso es algo con lo que tú y yo luchamos siempre. Nos creemos buenos. Nos creemos buenas personas. Nos creemos buenos. Nos creemos que llenamos la medida de lo bueno. Y el mundo está obsesionado con esta locura. Frecuentemente, yo sé que ustedes lo han escuchado, tal vez en los colegios o tal vez en reuniones de apoderados, cuando los padres hablan de sus hijos. Mi hijo es único, es especial, y sin él el mundo sería otra cosa. ¿Perdón? No, hijo, que es que tú eres muy especial.
y eres incomprendido porque tú eres un tesoro. Eres especial. Ahí nos damos cuenta de la locura del corazón humano. Y esa locura está reflejada justamente en esta actitud del joven rico. Llega a los pies de Jesús confiado en su propia bondad. Ahora, permíteme profundizar un poquito más en ciertos detalles que podrían darle a este joven esa confianza, esa autoconfianza o esa autopercepción de su propia bondad. Algunos detalles, como por ejemplo, Mateo capítulo 19, versículo 22, nos dice que este joven rico tenía grandes posesiones. Tenía posesiones, tenía riquezas, había adquirido bienes. Lucas 18:18 nos dice que este joven rico era un principal. Y en los días de Jesús se nos dice que Jairo era un príncipe. Probablemente este joven rico estaba a cargo de alguna sinagoga. O sea, tenía cómo representar al mundo riquezas y cierto mérito en sus riquezas, pero también tenía cómo representar al contexto judío cierto mérito espiritual. ¿Por qué? Porque si es un príncipe, es alguien que custodia la sinagoga. Y siendo joven, ese es un logro. No cualquier joven podía ser un custodio de la sinagoga, entendiendo correctamente lo que se está diciendo en el texto bíblico. Entonces, este joven, podríamos decirlo así, y como escuchamos muchas veces en el mundo, este joven con riquezas y con poder espiritual y con una buena reputación y con una buena moralidad, este joven tiene la vida resuelta. Una vez, una hermana de la iglesia que ya no está, así que por eso lo puedo decir. Así que cuando se vaya, escuche bien los sermones. No, una hermana que salió bien de la iglesia, se despidió muy bien, qué sé yo, mucho tiempo atrás. Muy buena hermana. Pero ella me dijo esto: pastor, me gustaría que usted conociera al prometido de mi hija. Ah, sí, qué bueno, sí, que venga. No, es que él es, él es fenomenal. Él es exitoso. Tiene muchos estudios. Tiene un futuro promovedor. Si lo único que le falta es conocer al Señor, le falta todo. Si no tienes a Jesús, estás en la ruina. Si no tienes a Jesús, estás muerto en delitos y en pecados. Si no tienes a Jesús, estás condenado, condenado. Puedes tener la mejor profesión, puedes tener el mejor título, puedes tener el título de dominio de grandes tierras, pero si no tienes a Jesús, eres un pobre, eres un miserable, eres un condenado, estás muerto. Muerto, literalmente muerto, pero muchas personas ven a Jesús como un agregado en sus vidas. Muchas personas, incluso personas que se sientan en la iglesia domingo tras domingo, ven a Jesús como un agregado. No lo ven como su vida, no lo ven como su supremo bien. Jesús es un agregado más. Y eso justamente era la actitud de este joven rico. Tiene la vida resuelta, se acerca a Jesús, por lo tanto, ve en Jesús, ¿qué cosa? Ve en Jesús un complemento. ¿No entiende? Ve en Jesús un complemento ¿a qué? Un complemento a sus riquezas, un complemento a sus méritos espirituales y morales, un complemento. Ahora, ¿por qué toma a Jesús como un complemento? Nosotros ya lo sabemos. Jesús es popular. Jesús ha hecho milagros. Jesús predica y la gente no va a escuchar a los fariseos. La gente va a escuchar a Jesús. Entonces, la fama de Jesús, la notoriedad de Jesús es evidente. Y este joven quiere algo de eso. Aunque se está haciendo las preguntas correctas. ¿Cómo debo entrar a la vida eterna? ¿Cómo debo entrar al reino de los cielos? Sin embargo, la presuposición
y los pensamientos que guardan en su corazón son completamente erróneos. Destaque esto. Solo uno llena la medida plena y completa de lo que es bueno, y ese es Dios. Solo Dios. Entonces, este joven rico, y aquí me gustaría destacar este primer punto, este joven rico encarna y demuestra la falsa ilusión. Si está tomando apunte, destaque eso. La falsa ilusión de la bondad propia. ¿Y cuál es la primera obra del Evangelio en nuestras vidas? Convencernos de qué. ¿De qué? Que eres malo, que no eres bueno, que nunca lo has sido y que por más que lo intentes, nunca lo serás. Por eso el Evangelio nos pone a llorar, por eso el Evangelio nos pone de rodillas, porque el Evangelio nos notifica y nos convence de que nunca hemos sido buenos y nunca lo seremos en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo opera el Evangelio entonces? El Evangelio opera enseñándonos que un Dios que es bueno nos ama, nos transforma y un día su obra transformadora será completa y nos dará un estatus moral de bondad para siempre, para siempre. Pero mientras tanto aquí, ¿cuál es la realidad? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste de parte de Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo lo que recibes es un don, una misericordia de parte de Dios. Entonces, meditemos en esto, en la falsa ilusión de la bondad propia. La falsa ilusión de la bondad propia queda demostrada, queda revelada, queda exhibida, queda expuesta en esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Seguro de sí mismo, le dice a Jesús: enséñame, maestro, enséñame. Solo dime los 3 pasos. Dime los 3 pasos para alcanzar y recibir la vida eterna. Ahí, en esa pregunta, tú puedes ver esto. El engaño y la ceguera del ser humano caído. El engaño y la ceguera del ser humano caído que confía en méritos, que confía en moralidad, que confía en rectitud. Ahora, si el joven rico pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué significa aquello? Que él cree que puede hacerlo. Él está completamente convencido de que puede hacerlo. Pero cuando tú ves la historia redentora y cuando tú encuentras al pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí y Dios entregando la ley, la gente lloró, la gente tembló porque se dieron cuenta de que no vamos a cumplir esto. Eso hace la ley. La ley de Dios nos notifica y nos hace conscientes de nuestra más profunda incapacidad. Pero este hombre está convencido de que puede hacerlo. Este joven rico está convencido de que puede hacer algo. Este joven rico está convencido de que sus méritos, su riqueza, su moralidad pueden ser añadidos a la obra de Cristo. Tal vez muchas veces has pensado así. Cristo y mi servicio. Cristo y mi buena crianza. Cristo más mi educación. Cristo más mi experiencia como padre. Cristo más mi familia. Cristo más mi carrera. Cristo más mis logros. Pero no, hermanos míos, la Biblia enseña Cristo y solo Cristo, solo Él. Si tú le añades algo a Jesús, ya no tendrás a Jesús, tendrás un anticristo.
Si tú le añades algo tuyo a Jesús, en el fondo estás rechazando a Jesús. Lo estás rechazando. Porque el mensaje del Evangelio es simple. Renuncia a tus méritos. Renuncia a toda aquella cosa que te hacen creerte a ti que eres una buena persona y reconócete como pecador. Reconócete como en la bancarrota más grande. Reconócete como alguien que necesita ser salvado. ¿Estás aquí en esta mañana como alguien que necesita ser salvado? ¿O tienes un corazón orgulloso que le dice a Jesús, oh Jesús, dame los siguientes pasos para ser una mejor persona? Un día, John MacArthur le preguntó a un hombre que iba constantemente a escuchar sus sermones. Le dijo, yo he notado que tú escuchas atentamente, tomas nota de todo. ¿Ya conociste a Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Y el hombre dijo, no, pastor. Yo vengo acá para tener motivación porque yo soy vendedor de autos. Y usted es un buen expositor. Mucha gente va a la iglesia simplemente por las motivaciones muy equivocadas. No asisten a la iglesia, no asisten a escuchar el Evangelio porque están conscientes de su gran pobreza y necesidad de salvación, sino porque están convencidos de que la iglesia puede darles algo para mejorarse a sí mismos. Ah, sí, es valioso y es hermoso para la foto, sí, estar en la iglesia. Y eso me da cierto nivel de reputación moral. Pero ¿sabes qué? Eso no te salva de la condenación. Necesitamos acercarnos a Jesús. Y acercarnos a Jesús convencidos de nuestra más grande pobreza, que no era el caso de este joven rico. Este joven rico está confiando en la ilusión de su propia bondad. Muchas personas también están así, porque nunca se han visto como pecadores necesitados de la gracia de Dios. ¿Qué va a hacer entonces Dios? ¿Qué va a hacer el Dios encarnado? ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo? Jesús le va a hablar de la perfecta bondad, no del hombre, de la perfecta bondad de Dios. Y esa es la razón por la cual Jesús responde con esta pregunta: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué tú me llamas a mí bueno? Porque hay solo uno bueno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Se dan cuenta que Jesús no se deja impresionar por este hombre? Si alguno de ustedes cree que ha impresionado al Señor Jesucristo, está completamente equivocado. No lo impresionamos. No hay nada en nosotros que lo impresione. No hay nada en nosotros que lo cautive. No hay nada en nosotros que a Él lo deslumbre. Él te amó, Él te recibió, Él te llamó cuando tú no tenías nada para cautivarlo. Jesús no se deja impresionar por este joven rico. Y Jesús no cometió el pecado que muchos predicadores cometen, de meter a la gente inmediatamente al reino de los cielos a través de una confesión fácil. Jesús no le dijo al joven rico, oh sí, ¿quieres saber lo que tienes que hacer? Mira, cierra los ojos y ahora repite conmigo: Dios, te acepto en mi corazón porque sé que me necesitas y porque sé que tienes un plan maravilloso para mi vida. En el nombre de Jesús, hazlo realidad. Amén. Jesús no dijo eso, pero muchos predicadores lo dicen. Muchos de ustedes no estaban cuando recién comenzaron los cultos después de pandemia y volvimos a reunirnos en este local. Y ocurrió un domingo que justo allá afuera se estacionó una mujer en un auto de muchos millones de pesos. Era un auto que no tenía comparación. Se bajó una mujer muy elegante y dijo, quiero hablar con el pastor. Y estaba por ahí mi hermano Freddy y me dijo, hay una mujer que está preguntando por ti afuera.
ok, vamos a conversar. Y fui a conversar con ella y ella me dijo, mira, yo en pandemia me acabo de dar cuenta que necesito a Dios. Y yo soy la corporativa de un banco, está a mi cargo y tengo muchos recursos y mucho dinero. Y estoy dispuesta a ayudar a esta iglesia que me diga justamente cómo yo puedo acercarme a Dios. Y yo le dije la forma cómo podía acercarse a Dios. Arrepentimiento y fe. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo tenía otra idea de la iglesia. Yo creo que no me voy a venir a este lugar. Y lo lamento por ustedes, porque ustedes están perdiendo muchas ofrendas. ¿Ok? Y ese fue el paso de esta persona que llegó a esta iglesia y luego se fue. Pero así como esta persona, muchos también se acercan a la iglesia, preguntando qué pueden hacer, porque piensan que pueden hacerlo. Pero el mensaje del Evangelio es simple, no puedes hacer nada. No, no hay algo que tú puedas hacer para contribuir con Dios. No lo ha habido, no lo habrá nunca. Jesús no se deja maravillar por este joven rico y le pregunta entonces, ¿por qué me llamas bueno? Y ahí nosotros deberíamos entender esta pregunta como una pregunta retórica y como una pregunta que busca las razones del corazón de este hombre. ¿Por qué me llamas bueno en primer lugar? ¿Me llamas bueno porque crees que soy un buen maestro? ¿Me llamas bueno porque me consideras un buen hombre? ¿Me llamas bueno porque según tu código de moralidad yo califico como bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿O me llamas bueno porque realmente crees que soy Dios? Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque solo hay uno bueno, Dios. Con esta pregunta Jesús no estaba negando su divinidad, ¿lo comprende? Sino que con esta pregunta Jesús está afirmando realmente quién es Él. Solo hay uno bueno, Dios. Si tú dices que yo soy bueno, entonces por definición tú estás diciendo y proclamando aquí que yo soy Dios. Pero este joven rico no lo piensa así. Para este joven rico, bueno es un simple cumplido. Para este joven rico, bueno es un adjetivo que se le puede dar a cualquier otro maestro. Y eso es lo que este joven rico piensa de Jesús. Jesús es un maestro más que enseña buenas cosas, maestro bueno. Pero que este joven rico no comprende que Jesús es el Dios encarnado, el único Dios bueno y soberano. Ahora, ¿qué significa para Jesús bueno? ¿Qué es para Jesús bueno? Para Jesús bueno es una cualidad y un atributo inherente al ser de Dios. Solo Dios es naturalmente y perfectamente y esencialmente bueno. Nuestra bondad, porque sí, nosotros de pronto hacemos cosas buenas, pero nuestra bondad es derivada. La bondad en Dios es original. La bondad en Dios es instantánea, perfecta, eterna, inmutable, mientras que la bondad en nosotros es derivada. La bondad en nosotros es derivada y además nuestra propia bondad está manchada ¿con qué? Manchada con el pecado. ¿Cuántos buenos maridos sin Jesús han partido al infierno? Pero era un buen marido, pero era un buen hombre. ¿Cuántas buenas esposas de reputación de buenas esposas morales, buenas esposas, han partido una condenación eterna? Pero si era una buena mujer, sí, pero esa bondad no te alcanza, no te justifica.
no te califica para con Dios. En lugar de contar como méritos, cuentan para ti en un saldo negativo. ¿Cuántos buenos hijos que ayudaron a sus padres, que no avergonzaron a sus padres, que cumplieron con todas las expectativas de sus padres, pero sin Cristo hoy están en una condenación eterna? ¿Te das cuenta? Nuestra bondad, o lo que nosotros creemos o llamamos como bueno, está manchado por el pecado, manchado por el pecado. Queridos míos, si esa es la razón por la cual, si Jesucristo no fuese nuestro Señor y Salvador, todos nosotros hoy aquí merecemos ir a una condenación eterna por el hecho de estar sentado en esta iglesia hoy día. No hay nada que podamos hacer para justificarnos delante de Dios. Ninguna buena obra, ningún buen modal, ningún buen ejemplo, absolutamente nada. Personas viven con esta tonta idea de creer que bueno es medirse con otro. Sí, esa es la tonta idea que alberga todo ser humano. Para muchas personas bueno significa compararse con otro. Sí, pastor, usted lo sabe, yo no soy perfecto, pero al menos yo no soy como ese. Sí, pastor, usted lo sabe, yo no soy perfecto, pero al menos vine al culto hoy día. No soy como ese que se quedó en la casa. Soy bueno. Sí, pastor, usted me conoce, pastor. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Usted me conoce, sabe que no soy perfecto, pero soy bueno. Soy un buen marido. Soy un buen esposo. Soy una buena esposa. Soy un buen hijo. ¿Qué dice Jesús? Escúchame bien, por favor. ¿Qué dice Jesús de tu propio concepto de bondad? Ve a tu Biblia. Ve a Mateo capítulo 7. Mateo 7, versos 9 y 11. Fíjate cómo Jesús se refiere a nuestra propia idea de bondad. Esto me encanta. Me encanta cómo Jesús hace pedazos nuestro entendimiento, nuestras concepciones, nuestras presuposiciones de lo que nosotros entendemos como algo bueno. Fíjate cómo Jesús se refiere a nuestra idea de bondad. Mateo 7, versos 9 y 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Atención, ¿qué dice Jesús? Si vosotros siendo, ¿qué? Malos. Si vosotros siendo malos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Qué dice Jesús de nuestro concepto de bondad? No calificas. No calificas. Pero Señor, si este día de aniversario le llevé desayuno a mi esposa, no calificas. No eres bueno, no lo serás nunca. Por lo tanto, no puedes confiar en tu propia moralidad. Confiar en tu moralidad es rechazar a Cristo. Pero pastor, estoy haciendo todo lo posible por ser un buen padre. Sí, hazlo. Hazlo, lucha por ello, pero depende del Evangelio, no de tus fuerzas caídas. Porque ¿cuál es el problema que constituye esto? Este es el problema. Cuando nos comparamos con otros y decimos, no, si yo no soy tan malo como ese. Qué madre más despreocupada, yo no soy como ella. Qué hijo tan malo, yo no soy como ese hijo. Cuando comenzamos a compararnos con la bondad de otros, siempre terminamos en dos extremos. Número uno, abrazamos el orgullo como nuestra bandera. Y el orgullo no sirve. El orgullo no es humilde. El orgullo no perdona.
El orgullo no tiene compasión. El orgullo no se inclina. ¿Está entendiendo? El orgullo no se inclina. Y por otro lado, cuando abrazamos este modelo de compararnos con otro, decir, sí, yo soy bueno, no estoy tan mal como ese, ¿qué ocurre cuando fracasamos? ¿Qué ocurre cuando fracasamos? ¿Qué ocurre cuando no hemos cumplido la medida? No hemos cumplido el estándar. Este es el estándar para la mujer piadosa. Y tú no cumples esa medida que el mundo espera. ¿Qué pasa con eso? Te desesperas. Caes en un tormento. Fracasas. ¿Por qué? Porque te apartaste del único bueno que te puede justificar. El único. Dios. Solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno, no porque cumpla una ley más alta que Él. Ojo con eso. No es porque Dios cumple una ley más alta que Él o una ley más alta que sí mismo, sino porque su naturaleza es buena. Por lo tanto, ¿la ley qué es? La ley es un reflejo eterno de su santo carácter. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es la santa medida de todo lo bueno. Un padre, una madre, un hijo, un matrimonio, un ministerio, un trabajador, no pueden ni nunca podrán llenar esa medida. Nunca. Entonces, si estás pensando en tu esposo como alguien que llena la medida de lo bueno, estás cometiendo idolatría. Si piensas en tu esposa como que llena la medida de todo lo bueno, cometes idolatría. Si estás pensando en tus hijos como la medida de lo bueno, cometes idolatría, porque solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Tu esposa te va a decepcionar. Tu esposo te va a decepcionar. Tus hijos te van a decepcionar. Tus nietos te van a decepcionar. Dios nunca, nunca. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Nunca. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, hermanos, debemos renunciar. Si queremos experimentar la gracia en nuestras vidas, el primer paso es renunciar a ¿qué? Renuncia a tu moralidad. Eso no significa conviértete en un inmoral. No, no. Significa renuncia a tus propios méritos, a tu propia justicia, a algo que te hace sentir a ti por la mañana, qué buen pastor soy. Me miro al espejo, me peino. Debes renunciar a eso. Debes renunciar. Debes renunciar a esa falsa imagen de tu propia bondad. Porque solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Pero nosotros escuchamos cosas como, por ejemplo, hijo, nadie es como tú. O escuchamos cosas como, por ejemplo, desearía que las mujeres tuvieran más maridos como el mío. ¿Ah? ¿Sí? O escuchamos cosas como, por ejemplo, hija, si tú no estás, el mundo no será lo mismo. Esos pensamientos, esas ideas, por muy románticas que suenen, no pueden estar en nuestra mente. Porque si eres cristiano, si estás convencido del Evangelio, sabes que no eres bueno. Lo sabes. Sabes que no eres bueno. Entonces, ¿qué produce el conocimiento superficial de Dios? El conocimiento superficial de Dios produce un conocimiento superficial de la ley y produce un conocimiento superficial del pecado. Porque si te crees bueno, dices, bueno, no soy tan pecador, pues. Y si no soy tan pecador, entonces, pastor, cumplo. Cumplo. Y si no soy tan pecador, en realidad lo que yo necesito son más modelos a seguir, pero no un Salvador. La verdad es que necesitamos un Señor y un Salvador. Entonces, a la pregunta que hace el joven rico, ¿qué
tengo que hacer? ¿Cómo respondemos? No puedes hacer nada porque eres malo. No puedes hacer nada porque eres malo. Y esa es la razón por la cual ahora Jesús, luego de hablar del carácter de Dios, piensen esto, luego de destruir la ilusión de la propia bondad del joven rico, ahora ¿qué hace Jesús? Ahora Jesús lo lleva a la ley. ¿Y qué hace la ley? ¿La ley te salva? No. La ley te condena. Escúchenme los niños aquí ahora, porque este punto es para ustedes. ¿Han desobedecido a sus padres? Sí, condenado. ¿Le han faltado el respeto a un profesor? Sí, condenado, culpable. ¿Han mentido? Sí, culpable. ¿Han deseado las cosas del mundo? Sí, culpable. ¿Han codiciado el juguete de otro niño, los bienes de otro niño, las riquezas de otro niño? Culpable, culpable. ¿Han tomado algo que no es suyo? Culpable. ¿Le han dicho a sus papás, no quiero ir a la iglesia porque no me gusta, porque me aburre? Culpables de no amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. La ley te condena. La ley no tiene piedad con nosotros. La ley no nos excusa. La ley no dice, mira, cumpliste el 99,9 periódico. Pasas. No, la ley dice, si fallas en un solo punto, lo fallas en todo, lo quebraste todo, estás condenado. Lo estás absolutamente condenado. Entonces Jesús le hace reflexionar a este joven rico. Ya sabes los mandamientos. ¿Has guardado todos estos mandamientos? Jesús comienza a nombrar los mandamientos. No adulteres, no mates, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo responde este joven? Todo. Todo lo he guardado desde mi juventud. Desde mi bar mitzvah lo he guardado todo. Desde el día en que se declaró que yo era un hijo de la ley, a los 12 años yo lo he guardado todo, Jesús. ¿Jesús le acusó de mentiroso? ¿Jesús le dijo, mentiroso? No. Probablemente este joven, y ya lo sabemos porque Lucas dice que era un principal, probablemente este joven externamente tenía el testimonio de ¿qué? De ser un hombre que se rige según los mandamientos. Probablemente este joven nunca deshonró a su padre. De hecho, no estaría vivo, porque el hijo que deshonra a su padre debe morir apiedrado. ¿Cuántos jóvenes estarían ya aquí? La ley decía eso. Un joven que deshonra a su padre debe morir lapidado. Pero este joven está vivo. ¿Ha honrado a sus padres? ¿No ha robado? ¿No ha matado? ¿No ha adulterado externamente? Pero Jesús enseña que la ley no solamente es un cumplimiento externo, sino que la ley nos demanda una satisfacción perfecta desde nuestro corazón, desde nuestro propio corazón. Entonces contraste esto. Aquí tenemos esta respuesta desagradable y orgullosa y llena de autojusticia de este joven rico, pero el texto muestra algo maravilloso, la misericordia y la gracia de Jesús. Porque Jesús, al mirarlo, lo amó. ¿Qué significa que éste lo amó? Lo miró y lo amó. No debemos entender este amor como un sentimiento romántico o de buena disposición, sino que el amor de Jesús se manifiesta para con este joven rico en sacarlo de sus tontas ideas de autojusticia, sacarlo de ahí, liberarlo de su falsa idea de bondad. Entonces, acto seguido, ¿qué comenzó a enseñar Jesús? Le dijo esto: una cosa te falta, ya que tú dices que lo has cumplido todo. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme tomando tu cruz. Atención, ¿Jesús está enseñando salvación por obras? No, no está haciendo eso Jesús. Jesús, en primer lugar, quiere que este joven vea su pobreza espiritual.
Quiere que vea su pobreza espiritual a partir de aplicar correctamente la ley. ¿Qué mandamiento está aplicando Jesús aquí? El 10º mandamiento. Pero pastor, el 10º mandamiento dice no codiciarás. Sí. Y si la ley nos manda a no codiciar, en su sentido positivo, la ley nos ordena ser generosos. ¿Lo comprende? Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes. Entrega todo lo que te da seguridad, entrega todo lo que te hace pensar a ti que eres una buena persona, renuncia a aquello, véndelo y dalo a los pobres. El 10º mandamiento decía, no codiciarás nada de tu prójimo. Y en ese sentido nos ordena estar contentos con lo que tenemos. Pero en el sentido positivo, la ley nos ordena ser generosos, donarnos, entregarnos por otros. La pregunta es, ¿estaba dispuesto a hacerlo este joven rico? No. No porque ama sus riquezas. No porque confía en sus riquezas. No porque para él el ganar la vida es tener tesoros aquí en la tierra. No porque su identidad está basada en lo que ha logrado. Y por eso Jesús le dice, renuncia a todo esto y luego sígueme. Pero él no puede renunciar a aquello porque está capturado. Está capturado por aquello que le da sentido. ¿Ustedes saben cómo en la India capturan a los monos? Si son fanáticos de Discovery Channel, tal vez lo sepan. Pero ¿saben cómo los capturan? Ponen trampas con un pequeño agujero donde la manito del mono pasa. Y adentro el mono se va a encontrar con un plátano. Y el deseo del mono por tener ese plátano es tan grande que agarra el plátano y nunca lo suelta. Prefiere estar amarrado ahí, en la trampa con el plátano en la mano. Prefiere que lo maten, pero no soltar el plátano. Muchos de ustedes también están así, aferrados a una falsa ilusión, aferrados a alguna codicia, aferrados a algún salvador. Y la única forma en librarse de aquello es contemplar, mirar la salvación que por gracia se nos entrega en Cristo Jesús. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Es la verdad del Evangelio la que nos permite a nosotros renunciar a todos nuestros ídolos. Jesús, al pedirle al rico a este joven rico que vaya, venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres, no le está poniendo un camino de obediencia para ganar la salvación. Lo que está haciendo Jesús es demostrarle que él no puede cumplir. ¿Cómo se acercó a Jesús? Yo creo que puedo. ¿Qué le está diciendo Jesús? No puedes. Y le acaba de dar un mandamiento. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y listo, vas a entrar en la vida eterna. Pero no puede. ¿Recuerdas tú lo que ocurrió con Pedro cuando vio su propia miseria? ¿Recuerdas tú lo que ocurrió con Pedro cuando contempló su propia miseria en relación con la santidad de Jesucristo? ¿Qué dijo Pedro? Señor, apártate de mí. Señor, apártate de mí. ¿Pero qué dijo este hombre? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cuál hubiese sido la confesión del Evangelio obrada en él? Señor, todo esto yo lo he quebrantado desde que soy un niño. Si hubiese comprendido, él hubiese dicho, Señor, todo esto lo he quebrado desde mi juventud. Por lo tanto, Señor, sálvame que perezco. Sálvame, ten misericordia de mí. Pero Jesús dice, cuán difícil le es a un rico entrar al reino de los cielos. No es porque Jesús esté condenando la riqueza. Jesús no es Che Guevara. No es porque Jesús esté condenando la riqueza. Jesús no está condenando tampoco a los ricos. Tampoco Jesús está diciendo es mejor ser pobre que ser rico. No, lo que Jesús está diciendo es que las riquezas, aquellas cosas en las cuales nosotros confiamos, son tropiezos. Son tropiezos para venir a Cristo. Son tropiezos
al Evangelio. Son tropiezos, ¿por qué? Porque nos hacen confiar en estas cosas y no percibirnos a nosotros como pobres, miserables y necesitados de gracia. Ahora, ¿qué pasó con los discípulos cuando escucharon esta enseñanza? Ahí vemos la reacción de los discípulos. Todos quedaron devastados. Todos quedaron en el suelo, en el piso, porque la mayoría de los discípulos creían la enseñanza de los rabinos. La enseñanza de los rabinos decía que la prosperidad material es símbolo de la prosperidad espiritual. Entonces, si los discípulos están viendo a un joven rico que es próspero y que simplemente está preguntando qué tiene que hacer, pero se cae, ahí viene la pregunta. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si este que aparentemente cumple no puede, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Qué dice Jesús? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es posible para Dios. Finalmente, Jesús dice que la orden de vender todo y darlo a los pobres no era un mandato para los discípulos, sino que simplemente fue una orden para descubrir el corazón egoísta, orgulloso, soberbio, lleno de autojusticia del joven rico. Y ahí Pedro también mete la voz una vez más y dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, pero también has recibido y vas a recibir en el reino más hermanos, más familias, más casas, más amigos. ¿Por qué? Porque ser discípulo es costoso, pero cuando abrazamos el camino del discipulado, recibimos no 100% más, sino 100 veces más. Tal vez dejaste una amistad, tal vez dejaste un amigo por seguir a Jesús, pero ¿cuántos amigos nuevos, cuántos hermanos nuevos, cuánta familia nueva tienes ahora por seguir a Cristo? Eso es lo que Jesús dice. No 100% más, sino 100 veces más. ¿Qué debemos hacer entonces para entrar al reino de Dios? Jesús nos dice, renuncia. Renuncia a tu autojusticia, renuncia a tu bondad, renuncia a aquellas cosas que te hacen creer a ti que eres una buena persona y que mereces salvación. Hace un tiempo atrás yo estaba estudiando en un posgrado en seminario y me entregaron un material antiguo de Charles Spurgeon. Y en ese material era un consejo para los pastores. Y lo primero que leí me botó al suelo. Permítame compartirlo. Decía esto. Si estás sirviendo a Dios para buscar tu propia bondad, te perderás. Escucha. Si estás sirviendo a Dios para buscar tu propia bondad, te perderás. Si deseas un ministerio para demostrarte a ti mismo de que eres bueno, te perderás. ¿Cómo debemos servir a Dios entonces? Ese es el error que muchos cometen. Tratar de servir a Dios para demostrarse a sí mismo que son buenas personas, que califican y que son dignos de imitar. Tratar de servir a Dios para construir una imagen de buenos. Pero realmente, hermanos, ¿por qué servimos a Dios? Por su gracia, por su misericordia, porque no mereciéndolo, Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado. Somos sus hijos amados. Entonces, aunque sirvan 1000 años en esta tierra, aunque sirvan 1000 años, esos 1000 años no te darán ni te calificarán como alguien bueno delante de Dios. ¿Qué necesitas? Necesitas la justicia y la bondad de otro. Sí, necesitas la justicia y la bondad de otro. Necesitas la bondad de otro. Entonces, ¿qué necesitaba este joven rico?
necesitaba otro joven rico, extremadamente rico, gloriosamente rico, infinitamente rico, perfectamente justo, perfectamente bueno, que le diera algo que este joven no tenía. ¿Quién era ese joven infinitamente rico? Jesús. Jesús es el único que se puede parar delante de toda la humanidad y decir, todo esto, yo lo he guardado desde mi juventud. Todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Cada mandamiento, cada detalle, cada exigencia de la ley, yo lo he guardado completamente. No solo con una obediencia externa, sino también con el deseo profundo de amar a Dios. No he fallado en nada. Él es el verdadero joven rico. ¿Y qué hizo este joven rico? Lo que este joven no pudo hacer. Él tomó toda su riqueza y la repartió a los pobres. Se la entregó a los pobres. Él tomó su justicia y se la entregó a los pobres. Él tomó su justicia y se la entregó a los que no pueden cumplir. Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para enriquecernos. Este es el joven que te justifica. Ahora, ¿quién era este joven? Él era Dios. Él era Dios. Él era Dios. El Dios infinitamente bueno. El Dios inmutablemente bueno. El Dios felizmente bueno. Y ese Dios viene a nuestras vidas y no nos dice, mira, este es el camino que debes seguir. No nos dice, esta es la ley que debes cumplir para alcanzar salvación. Ese Dios nos dice, mi justicia por tu injusticia, mi santidad por tu impiedad, mi obediencia perfecta por tu desobediencia. Todo te lo ofrezco de gracia. Vendrás entonces delante de Dios reconociendo que no eres bueno y que necesitas a uno bueno que te justifique. Ven a Él. Vamos delante de Él. Examina tu vida, sácate la careta, sácate la máscara y di, Señor, he fallado en esto y todas estas cosas que yo he confiado no me califican delante de ti. Necesito tu justicia, necesito tu bondad, necesito salvación. Oremos, hermanos.